Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy nos acompaña Carlos Enrique Yepes Delgado. Él es médico especialista en administración, es magíster en salud pública y tiene un doctorado en epidemiología. Carlos tiene una amplia experiencia, ha sido gerente de hospitales públicos rurales por más de 10 años con una experiencia de trabajo comunitarios y comités interdisciplinarios. Es profesor universitario en programas de pregrado, posgrado y también en programas internacionales con relación a aspectos a temas de maestría y doctorado. Tiene 22 años de experiencia como docente en investigación. Ha sido asesor en formulación y gestión y evaluación de proyectos de investigación en áreas sociales, en salud pública, epidemiología, planificación, en fin, de verdad que tiene una agenda bastante interesante. Es médico epidemiólogo de la Unidad de Investigaciones del Hospital Pablo Tobón Uribe, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y tenemos también pues el gusto de que haga parte de nuestro equipo y que nos acompañe en todo este tema tan importante e interesante sobre el COVID-19. Hoy queremos hablar lo que estamos aprendiendo del COVID. Precisamente vamos a hacer un repaso corto desde la historia de las pandemias. Vamos a hablar desde el mismo recuento de la peste antonina que se da en el año 165 con 5 millones de muertes. Pasaremos por la gripe española en 1918 que se llevó alrededor de 50 millones de víctimas y hoy, hasta hoy, que tenemos el COVID, más o menos con unas 228.000 muertes a raíz de esta situación. Entonces, vamos a entender con él qué se sabe del COVID a hoy. Estamos aprendiendo, por supuesto. Explicación de la curva de contagio, esa curva famosa que tantos mencionan, nos va a ayudar a entenderla un poco mejor. Nos va a mostrar unos modelos de dispersión muy interesantes cuando se abren fronteras, el comportamiento de las personas, típicamente cómo se puede presentar. Los modelos de dispersión cuando surgen estos estornudos, una inquietud también muy común en las personas sobre las distancias o los radios de acción de estas gutículas que salen de allí. Hablaremos de unas reflexiones finales con esta presentación tan interesante que nos trae Carlos y dejaremos un espacio para preguntas, las cuales trataremos de resolver en el poco tiempo que nos queda. Entonces, Carlos, muy bienvenido a esta presentación y te cedo la palabra. Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Estamos aprendiendo. Esa es la gran conclusión de esta reflexión. No hay un día desde que esta situación comenzó que no estemos descubriendo algo nuevo. De alguna forma, esta pandemia nos está confrontando contra todo lo que sabíamos o creíamos saber, pues porque a partir de lo que la ciencia nos va mostrando, entonces vamos haciendo unos nuevos planteamientos de dónde estamos parados para enfrentar esta situación. Como lo decía Wilfer en la introducción, las epidemias no son un asunto nuevo, han acompañado al hombre durante todo el tiempo en la historia de la humanidad. Quizá lo que sí sea nuevo de los últimos años es que debido al grado de conectividad que tenemos hoy en día vivimos las epidemias globalmente. En la antigüedad, cada pueblo, cada comunidad la vivía muy a su manera, muy viendo las afectaciones propias allí, pero no era consciente de cómo ocurre hoy en día, estamos todos guardados en las casas en el mundo entero, cómo las ciudades están desoladas aún y cómo empezamos otra vez a tratar de retomar la vida normal. En esa historia entonces tenemos un montón de personas fallecidas y en la actualidad estamos enfrentando una situación muy dolorosa. Esto era un asunto nuevo, ya se sabía, se veía llegar. Una publicación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC de la China, un artículo que fue aceptado en noviembre 22 del 2019, ya mostraba una pregunta bien interesante, si China estaba preparada hoy, 100 años después desde la pandemia de la influenza de 1918. Ya nos estaban advirtiendo y así estamos preparados, casi que se veía llegar. Entonces esto es un asunto bien interesante, pues porque quizá no sea la única pandemia que nos toque vivir, ¿cierto? Empecemos por recordar unos conceptos básicos. Llamamos epidemia a cuando el número de casos en una población dada en un tiempo determinado de enfermedad se aumentan más de lo frecuente, más de lo esperado.
Eso es una epidemia. Si eso ocurre, pero para el mundo, para diferentes países, hablamos de pandemia. En algunos países se está utilizando el modelo de epidemia que tiene 3 fases, una fase preparatoria, una de contención y una de mitigación. La fase preparatoria es cuando ya se declara la epidemia, digamos, en un país, luego pasa a otros países y se declara la pandemia, y en nuestro propio país todavía no tenemos un caso, un primer caso. Entonces, la fase preparatoria es todo lo que hacemos antes de que llegue un primer caso a nosotros. La fase de contención es ya directamente cuando tenemos el primer caso. En el caso de Colombia estamos hablando del 6 de marzo de este año. Cada país entonces identificará según sus propios datos oficiales cuándo fue el primer caso, y contención es todo lo que hacemos allí en ese momento para tomar las medidas del caso para evitar entonces la propagación masiva. Y mitigación cuando llegamos a un tercer momento en el cual se supone que más del 10% de los casos positivos que tenemos no corresponden ni a casos importados ni a contactos de los primeros, o sea que se asume que el virus está circulando en la población. Entrar en fase de mitigación no significa que estemos terminando y que ya aflojemos las medidas, porque las medidas hay que mantenerlas, ¿cierto? Si bien sabemos que el COVID-19, como ha sido llamada la enfermedad por el coronavirus, a muchas personas puede pasarles, digamos, sin síntomas. Cuando sí tienen síntomas, entonces generalmente son fiebre alta, tos, dolor de garganta muy fuerte, dolor de cabeza, de pecho, espalda, dificultad para respirar. Y este es bien importante porque una vez las personas empiezan con dificultad para respirar, en el transcurso de muy pocas horas, incluso un día, 24 horas, pudiera ser que ya tengan una tal insuficiencia para respirar que se requiera un cuidado especial en hospitales de alta complejidad para conectarlos a un ventilador. Menos frecuente es que tengan diarrea o que tengan náuseas, y hemos encontrado en unos pacientes, no desde el comienzo, posteriormente, que nos ha llamado mucho la atención la afectación del olfato y del gusto en nuestros pacientes. ¿Qué sabemos acerca del virus? Entonces ya hemos aislado, secuenciado, identificado el virus. Sabemos que es un virus de RNA, o sea que es un virus de los que no queda en el cuerpo. Se espera que entonces salga en algunos días, para este se supone que más o menos en 14 días, y se espera que produzca defensas, que produzca anticuerpos. Pero nos llama la atención que a pesar de esto que sabemos teóricamente, hemos tenido pacientes a los que les ha repetido la enfermedad. Si les ha repetido es porque se han contagiado de nuevo, y se explica posiblemente por la capacidad de mutar y la capacidad de intercambio genético que tiene el virus, que entonces cuando nos podemos reinfectar prácticamente por un virus que ha mutado en otras personas. Sabemos que ese virus está rodeado de una proteína que tiene fósforo en forma de corona, y por eso el nombre de coronavirus. Y en su membrana de grasa tiene una llave que es con la que se conecta con las células pulmonares, y por de ahí la afinidad, digamos, por toda la respuesta inflamatoria que genera a partir del sistema pulmonar, pero ya sabemos que la afectación es multisistémica. La buena noticia es que esa membrana, que es una glicoproteína, se disuelve con el jabón, y eso tiene soporte científico. El hecho de que se disuelva con jabón significa que si tenemos el virus en nuestra piel o en una superficie, simplemente con un lavado con jabón podemos matar el virus. Sabemos que es un virus pesado. El virus no es que viaje por el aire, él viaja en las microgotículas, pero estamos hablando de gotículas de menos de una micra, ¿cierto?, de saliva o de moco. Entonces, cuando hablamos o estornudamos, si estuviéramos en un espacio abierto y hablamos o gritamos duro, las microgotículas pudieran llegar a viajar hasta 12 metros. Si habláramos del virus del sarampión, que es muy liviano, pudiera llegar a viajar en esas microgotículas hasta 10 metros. Pero si hablamos del virus del coronavirus, entonces es por ser tan pesado, por todas estas membranas que tiene y esta corona, entonces si acaso viaja apenas 1,5 metros, y eso es lo que nos está soportando científicamente. ¿Por qué la idea es mantener una distancia de 2 metros con las personas? Porque el virus, si hablamos, sale en las microgotículas, pero pudiera estar cayendo al piso aproximadamente en el transcurso de los siguientes 30 minutos, estar cayendo al piso a una distancia de 1,5 metros. Entonces, insisto que aquí estamos teniendo elementos muy importantes que la ciencia nos ha aportado, que el virus se disuelve con la membrana se disuelve con jabón y lo mata el jabón en la piel o en las superficies, que si mantenemos la distancia de más de 2 metros pudiéramos casi que asegurar que cuando nos hablen directamente una persona contagiada, el virus no alcance a llegar a nosotros. Y lo otro es que sabemos que el virus es termolábil, a 56 grados de temperatura o más se desintegra. Esto, insisto, para condiciones de laboratorio, o sea, para superficies, por ejemplo, no pensando en el tratamiento en seres humanos, pues por el riesgo de una quemadura.
Hasta ahora sabemos que el virus entra por las mucosas, principalmente por las mucosas de los ojos, la nariz y la boca. No entra por piel, el virus no tiene un taladro para penetrar la piel. Incluso dicen nuestros infectólogos que si tuviéramos una herida en la piel y alguien tocara una superficie contaminada, simplemente con ir a lavarse con agua y jabón sería suficiente. El asunto es que el virus nosotros mismos lo llevamos a nuestras mucosas cuando tocamos con nuestras manos las manos de alguien que está contagiado o cuando tocamos una superficie que esa persona tocó y que está contaminada. También puede ser que entre directamente cuando alguien nos habla a una distancia menos de 1,5 metros y nos entran directamente las microgotículas a nuestras mucosas. Aquí lo importante es saber también que el virus puede durar en superficies hasta 3 días, hasta 72 horas. Y en tela se sabe por algún estudio publicado en alguna de las revistas más prestigiosas que hasta 7 días. Por eso esto es importante, porque entonces implica que la necesidad de estar limpiando las superficies y limpiando la ropa. El aislamiento que se espera aquí es de 15 días, cuando el paciente empieza a presentar los síntomas y tiene unos síntomas leves y lo manejamos en la casa. Pero si el paciente estuvo hospitalizado, el protocolo ya aumenta el periodo, que debe ser hasta de 30 días en casa, porque sabemos que hay pacientes que después de recuperarse incluso siguen siendo contagiando a otros. El periodo de incubación, o sea, entre que yo me contagio y que presento síntomas, puede ser desde 2 hasta 14 días. En cualquiera de esos momentos, digamos, pudiera presentarse los síntomas a partir de estar contagiado. La mayoría de personas a la semana está presentando los síntomas. Pero aquí lo más importante es entender que antes de que aparezcan los síntomas, dependiendo de cuántos días lleva desde el contagio, la persona puede empezar a contagiar a otros. Entonces, eso es bien importante porque entonces yo puedo estar asintomático, no tener ningún síntoma, estar contagiado y estar contagiando a otras personas. Y ya dije que después de recuperarse también podemos seguir contagiando. Para eso es importante entonces hacer la prueba antes y después. Se sabe que en el mundo cada persona podría contagiar en promedio a otras 2 o 3 personas. Pero ¿qué sucede? Que tenemos también el hecho de hipercontagiadoras. La semana pasada tuvimos la oportunidad, algunas personas de estos países nuestros, de estar conectados con unos expertos de Corea del Sur y nos mostraban sus gráficas. Corea del Sur está haciendo un manejo muy bueno, un manejo óptimo de la epidemia y allí tenían toda la situación muy controlada hasta que llegó la famosa, ya conocida también en la literatura científica, paciente 31 de China, que viajó a Corea del Sur, y esta señora pasó el filtro de la temperatura en el aeropuerto, parece que en ese momento no tenía temperatura alta, tenía otros síntomas, no los reportó, y la señora, con una vida social muy activa, se sabe hoy, por sistemas de información, que la señora contagió a más de 1,000 personas, esa sola señora. Entonces, en las gráficas de Corea del Sur es impresionante, como a partir del momento que la señora entra al país, se dispara la epidemia. Imagínense si cada una de esas 1,000 personas que ella contagió en promedio pudo haber contagiado a otras 2 o 3. Eso dispara cualquier epidemia en cualquier país. Contamos con pruebas de diagnóstico, concretamente la PCR, que es una prueba aprobada por la Organización Mundial de la Salud y por los Institutos Nacionales de Salud de los diferentes países. Es la única aprobada que tiene alto nivel de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Se cuentan con pruebas rápidas que los laboratorios privados, digamos, han producido, algunas de muy dudosa calidad. La cantidad de euros y de dólares que se han perdido por comprar pruebas rápidas de muy mala calidad ha sido nefasta. Incluso sabemos que en el Ministerio de Salud de Colombia ocurrió que, a pesar de que estaban advertidos de esta situación, hicieron unas compras y algunos de esos lotes salieron de muy mala calidad. Hay que advertir entonces que las pruebas rápidas todavía presentan un altísimo riesgo y la recomendación técnica es evitar su uso. Incluso desde la evidencia se dice que exclusivamente deberían ser utilizadas para investigación, no socialmente. Colombia tiene que reconocer, hay un dato y quiero hacer la salvedad que hablo más desde Colombia por los datos oficiales que tenemos acá. Cada país invito a que revise los datos oficiales de su propio país. Aquí es muy difícil compararnos con los demás países y por eso los invito a que hagan una lectura bien juiciosa de fuentes oficiales, porque hay mucha información que es contradictoria, ¿cierto? Entonces es mejor evitar eso también en este momento, información que no sea confiable. En Colombia el 80% de las pruebas que hicimos en el primer mes de PCR fueron de mala calidad. Y eso de entrada, eso lo reconoció la Procuraduría General de la Nación y eso lleva a que en Colombia aceptamos desde el mismo ministerio, se acepta desde el mismo ministerio el subregistro que podemos tener, que por cada paciente positivo, que al día de ayer el reporte es de 6.207 personas, pudiéramos tener incluso hasta 5, por cada positivo identificado, podemos llegar a tener hasta 5 no identificados, un margen de error bastante importante.
La mortalidad en promedio del COVID-19 en el mundo es del 5%, 5 de cada 100, pero recuerden que depende mucho de la respuesta del sistema de salud. Tenemos países como Corea del Sur, donde puede ser por debajo del 1% la mortalidad, pero países como Italia, que estaban alrededor del 10%. En Colombia, el último dato, según cifras de ayer, estábamos en 4, casi con 5%, pero insisto, el dato de mortalidad que se basa en los muertos sobre los contagiados no sería confiable por el subregistro que hay en los contagiados. Es claro que esta enfermedad mata mucho menos que otras enfermedades, que la hipertensión, que la diabetes, que el infarto agudo de miocardio, que la tuberculosis, que el hecho de fumar cigarrillo, que el hambre y que la pobreza incluso. Lo que pasa es que algunas de estas son enfermedades a las que ya nos acostumbramos y normalmente se dan. Incluso sabemos que mata menos que la gripe normal esta patología, esta enfermedad de la que estamos hablando. Se estima que la tasa de contagio en el mundo podría llegar a ser del 60 o del 80%. Oigan esto, o sea, no se explica uno cuándo será que entonces el virus va a dar varias vueltas al mundo para lograr, digamos, afectar al 60 al 80% de los más de 7.000 millones que somos en el mundo. Sabemos, si sabemos en este momento, pues con los que llevamos hasta el momento contagiados. Hay que diferenciar dos cosas. Una es que el contagio puede darse en individuos de todas las edades, pero otra cosa es que hay unas poblaciones que tienen más riesgo no para que se contagien más fácil, sino para que les pegue más duro la enfermedad, para que les haga más daño. Y estamos hablando de mayores de 65 o antecedentes de haber fumado, personas diabéticas, hipertensas o con enfermedades crónicas del pulmón o que tienen actualmente tratamiento para el cáncer que hace entonces que sus defensas estén bajas. Entonces sabemos que en estas personas les pega más duro. Y el mayor riesgo aquí, más que nosotros nos podamos contagiar o no, porque se esperaría que la mayoría terminemos contagiados en algún momento, es que nosotros seamos transmisores del virus y lo llevemos a las casas donde las personas ancianas, donde las personas que tienen más vulnerabilidad, como las que acabo de mencionar, y ese sería el mayor peligro acá. Sabemos que la muerte se da, inicialmente se pensaba que era por neumonía, después que va a haber una afectación tromboembólica, después se ha hablado de otros mecanismos. En esto se fundamenta lo que decía ahorita de que estamos descubriendo cosas nuevas todos los días mientras más pacientes estudiamos. Pero sabemos que hay una inflamación pulmonar muy severa que hace muy dificultoso la posibilidad de que nosotros logremos que el oxígeno pase a la sangre. Hay unas alteraciones de la coagulación y esto definitivamente requiere una situación, es una situación muy compleja, clínicamente muy compleja, y requiere que esos pacientes tengamos que internarlos en unidades de cuidado intensivo y tener que conectar al paciente al ventilador, que es lo que lo mantiene vivo durante los días que él por sí solo es capaz de combatir la infección, porque no tenemos evidencia de un tratamiento eficaz para matar el virus, sino que hacemos todo lo otro que hacemos en cuidado intensivo, ¿cierto? Manejar la fiebre, la inflamación, todas las demás afectaciones, la oxigenación, o sea, un manejo muy integral, muy complejo, pero nos toca esperar a que las propias defensas del individuo sean las que vayan acabando con el virus, que logramos combatir la inflamación para que la persona sea capaz de salir otra vez adelante y ser capaz de respirar por sí misma. Mientras todo ese tiempo pasa, 10, 15, 20 días, hasta un mes incluso, entonces es el ventilador el que nos mantiene vivos. De ahí lo que explica la cantidad de muertos. Porque miren, si estamos conectadas 100 personas en este momento, si estuviéramos conectadas 100 personas a esta charla y todos nos contagiáramos, a 80 de los 100 seguramente nos va a dar una enfermedad leve, donde vamos a tener un manejo aislados en la casa. Y los otros 20 tendremos síntomas más graves y tendremos que consultar al hospital, principalmente por dificultad para respirar. 15 de los 20 que llegamos al hospital, entonces seguramente vamos a tener un manejo hospitalario que puede durar entre 7, 10 días, quizás hasta los 15 días, pero posiblemente salgamos para la casa bien. Pero es muy probable que 5 de esos 100, del 5 de cada 100, entremos en estado crítico. Y para eso entonces lleguemos a los servicios de urgencia, nos tengan que conectar a un ventilador y ahí es donde eso es lo que explica la cantidad de muertes en el mundo, que es que el 5% de un montón de población significa un número muy alto de personas que sobrepasa la capacidad que tenemos de cama de cuidado intensivo y de ventiladores. En el caso de Colombia, el 5% de aproximadamente 50 millones de personas que es la población colombiana, estamos hablando de 2.500.000 personas. ¿Qué tal que nos diera en un momento dado por consultar a un número importante de estas 2.500.000 personas y nos comparáramos con las, en el mejor de los casos, las 5.700 camas de unidad de cuidado intensivo que tenemos reportadas oficialmente en Colombia como último dato? Cuando esto empezó yo tuve la oportunidad de revisar el dato y éramos en 3.500. Entonces miren la capacidad de respuesta también de preparación que ha tenido Colombia de pasar de 3.500 a 5.700 camas de unidad
unidad de cuidado intensivo con ventilador, pero igual se quedarían cortas y nos desbordaría. Imagínense, eso pasó en el sistema italiano, en el francés, en el español, en Estados Unidos, y posiblemente en nuestros países pueda estar pasando también. Entonces, esa es la parte más delicada. Es importante esto, y es que no contamos aún con evidencia de buena calidad que demuestre un tratamiento efectivo contra el virus, ¿cierto? Aparte del manejo que hacemos de las complicaciones de la ventilación mecánica. Pero entonces no tenemos un tratamiento. Se ha hablado mucho, se ha especulado mucho, pero los estudios no son de buena calidad, ni con grupo control, ni ajustando, digamos, por los tratamientos que se dan a los pacientes previamente, ni con tamaños de muestra importantes. O sea, no tenemos evidencia de buena calidad todavía para decir que tenemos ya un tratamiento que sea efectivo y que no ponga en riesgo a los pacientes. De la misma forma, no contamos aún con evidencia de buena calidad que demuestre tratamientos profilácticos o preventivos contra el coronavirus. Sé que en la mayoría de hospitales del mundo se está haciendo, que al personal en salud le dan tratamientos antirretrovirales, profilácticos o con base en cloroquina, hidroxicloroquina, etcétera, pero sabemos que no hay evidencia que demuestre todavía que sean efectivos en prevención. Pero eso sí, entonces es posible que estemos asumiendo el riesgo con estos pacientes. Sabemos que la intención de muchos de nuestros profesionales cuando tratan de blindar a los trabajadores de la salud con esto es ofrecerles a ver si de pronto les va bien, pero ahí hay una consideración que es cuestionable, pues porque si no sabemos ya de la evidencia de que sirve, entonces mal haríamos en ofrecerle algo si no sabemos que sirva. Y seguramente sí le estamos asegurando los efectos secundarios que tiene un medicamento para el cual usted no tiene una indicación. Entonces es muy probable que estemos poniendo a personas a riesgo si insistimos con la prevención o lo profiláctico para el tratamiento del coronavirus sin tener evidencia de ello. De lo que sí tenemos evidencia es del impacto que tiene la prevención y las múltiples medidas. El lavado de manos con agua y jabón es fundamental. El alcohol al 70% donde se pueda disponer, el evitar tocarnos la cara y mantener la distancia. En relación con los tapabocas hay una pugna en el mundo muy interesante y esto nos ha mostrado que era muy poquito lo que sabíamos realmente de los tapabocas. Mientras tenemos la posición de países como en Oriente, como China, como Japón, como Corea del Sur, como Taiwán, que recomiendan que todo el mundo debería usar tapabocas en estas situaciones, ¿cierto? Y ellos lo dicen por 3 factores fundamentales, porque han tenido digamos, la capacidad económica de disponer de tapabocas para todo el mundo, de ellos. Segundo, que tienen la calidad de los tapabocas, pero tercero, que tienen la cultura del uso de los tapabocas. Los niños de estos países desde la primera infancia, desde que están en la guardería, ellos aprenden que si tienen gripa, amanecieron con gripita, ellos mismos van y se ponen su tapaboca, no tienen que pedirle permiso a los papás. La gente culturalmente sabe allá que se protege y protege a otros con el uso del tapabocas y sobre todo con un uso adecuado porque tienen la cultura. Ya decíamos que lo aprenden desde muy temprano. Pero a la Organización Mundial de la Salud le toca lidiar con un escenario no tan privilegiado como ese, sino con el resto del mundo. Y ahí es donde la OMS nos recomienda priorizar porque no tenemos tapabocas para suplir la demanda del mundo entero. Entonces, dicen, ¿quiénes deberían, dice la OMS, usar tapabocas? Protéjase con mascarilla. Si usted es un positivo para la enfermedad, tenga o no tenga síntomas, en cualquiera de las 2 condiciones, tenga o no tenga, póngase un tapabocas porque implica una barrera para evitar contagiar a otros. Pero también el personal de la salud que atiende a estas personas. O si usted es una persona sana que no tiene la enfermedad, pero usted está en ambientes donde está circulando el virus, o sea que hay alta exposición al virus, o donde usted está en hacinamiento. ¿Me explico? Si usted visita un hospital y sabemos que en ese hospital atienden pacientes con COVID-19, es mejor que se ponga un tapabocas para evitar un posible contagio. Pero también si usted está en el metro, en un autobús, en un sitio, en un supermercado donde la gente está muy hacinada, es mejor que se lo ponga para prevenir que alguien le tosa cerca, le hable cerca y lo pueda contagiar. Aquí lo más importante es el uso y la manipulación, pues porque el riesgo es que tengamos una falsa sensación de seguridad con los tapabocas, hagamos un uso inadecuado y termine siendo contraproducente. En ambientes donde se producen aerosoles, por ejemplo en unidad de cuidado intensivo, para el personal en salud se recomienda el N95, el N99. La OMS ha dicho que estos deben restringirse para personal en salud. Lo importante aquí entonces es que prioricemos el uso en los casos positivos y en personal en salud. En Colombia, insisto, y no hago alusión a otros países de aquí de América, digamos, insisto, por respeto, por no ir a echar mano de un dato que no sea confiable, ¿cierto? Y más bien dejo este análisis para que cada uno en cada país lo confronte con sus propios datos oficiales. En Colombia, las medidas de orden social, cuando tuvimos el primer caso, que fue el 6 de marzo,
Al día 6, a partir de ese primer caso, se declaró la emergencia. Y eso ha tenido un posible impacto interesante en Colombia y la curva se ha mostrado todavía benigna con nosotros, si se quiere. La cuarentena obligatoria se estableció para todo el país el día 16. Eso fue muy temprano. Se suspendieron clases el día 10, después del primer caso en Colombia. Si nos comparamos con España, que fue el día 41, imagínense 41 días compartiendo el virus en todos los escenarios educativos del país, de España. Se cerraron cines y restaurantes al día 12, se suspendieron concentraciones masivas al día 6. Bueno, y hay otras medidas en cuanto a distanciamiento físico de casos y de contactos, como detección masiva diagnóstica que no se hizo suficientemente, el rastreo de casos generó un subregistro, el aislamiento de casos y contagiados con insuficiente control y el rastreo y búsqueda de actividad de casos todavía deja mucho que desear si se quiere, pero hemos hecho cosas interesantes también. Si nos comparamos en cuanto a la medida de cuarentena obligatoria, que fue al día 16 después del primer caso en Colombia, en Hubei, la población donde nació esto, el primer caso en Hubei fue reportado el 17 de noviembre, luego ya aumentaron los casos en diciembre, que fue cuando se declaró la epidemia, y en enero fue cuando se declaró ya la pandemia, cuando hubo afectación de otros países. En China se demoraron 24 días para la cuarentena obligatoria, en Estados Unidos 59 días y no en todos los estados. En Italia 38 días con la cultura que tienen ellos de comer en los restaurantes, de compartir la comida con las personas. Imaginen 38 días compartiendo el virus, eso puede explicar lo que está pasando. En Reino Unido 52 días. Corea del Sur se demoró 62 días para la cuarentena, pero es porque Corea del Sur utilizó otras medidas bien impactantes desde el principio. Corea del Sur tenía los laboratorios, los reactivos, todo. Entonces, Corea del Sur le hacía la prueba de entrada a toda la gente. Y al que era positivo lo guardaba en la casa y al que era negativo lo dejaba circular libremente. Eso explica el manejo en Corea del Sur tan distinto y que ha tenido un gran impacto. Esta es la famosa curva en la cual en el eje horizontal encontramos el tiempo, cómo va avanzando la epidemia, y en el eje vertical encontramos el número de casos. Lo que hay que tratar de evitar es que la curva sea exponencial, o sea, que de un día para otro se aumente al doble o al triple de los números que estamos teniendo, porque esto es lo que hace en un momento dado que cuando superamos la capacidad de respuesta del sistema de salud, todos los que lleguen a los hospitales por acá encima de este número se nos mueren porque no tenemos ventiladores que ofrecerles. El ideal sería tratar entonces de llegar a este punto de que la curva esté más o menos en esta sombrita azul para que siempre el número de casos que tenemos tengamos capacidad de respuesta en el sistema de salud. Sabemos claramente que tener esta curva más plana implica prolongarla en el tiempo y eso hace entonces que tengamos epidemia para más rato, ¿cierto? Entonces es claro que el número de casos nuevos que enfrentamos cada día depende no solo del grado de exposición social a la que estemos, sino también de la probabilidad de contagio que tengan las personas sanas. Y entonces, incluso este fue un criterio clave para definir el confinamiento en algunos casos en la compañía. De ahí la importancia de que el aislamiento y el distanciamiento social nos sirven para impactar la exposición, ¿cierto? El grado de exposición social. Y el lavado de manos con agua y jabón, el alcohol al 70, el no tocarse la cara, la desinfección de superficies y los elementos de protección personal, entonces disminuyen la probabilidad individual de contagio que puede tener cada persona. En este momento voy a mostrarles este artículo que salió publicado que nos muestra unas simulaciones. Vamos a ver esta situación. Como cada persona, miren que va avanzando y va contagiando a otras. Entonces, la contagiada es la café, la que está en gris es la que no está contagiada. Miremos esta simulación, 200 personas en un escenario. Miren esto. Si no hiciéramos nada, ¿qué pasaría? Miren la velocidad a la que nos contagiaríamos. Es una simulación, 200 personas en un ambiente específico. Aquí en este modelo no corren en esta simulación no corren las muertes. Los moraditos o rosaditos que empiezan a aparecer son los que se van recuperando. Si incluyéramos las muertes, habría que empezar a desaparecer bolitas de estas. Recuerden que cada bolita representa un individuo. Miren la velocidad con la que hubo el contagio y miren la cantidad de gente contagiada si no hiciéramos nada. Aquí lo importante es que miremos esta curva café encima. Claramente superó la capacidad del sistema de salud que estaría por aquí abajo. O sea que toda esta gente por aquí encima pudo haber fallecido. Miremos un segundo escenario en el cual ponemos una frontera como medida única. Cerremos fronteras, miren acá. Pero ¿qué pasa? Que esas fronteras se van quebrando, ¿cierto? Las personas somos peores que el agua se nos mete por cualquier rinconcito, por cualquier huequito, las personas también nos colamos, cerramos la frontera, entonces nos metemos por el río, por el matorral, por cualquier parte, y miren lo que pasa, la curva no subió tan fuerte como la primera, donde no hicimos nada, pero igual sube demasiado, al punto que es todavía mucha la gente que lograría infectarse y sobrepasa la capacidad de respuesta del sistema de salud. De ahí entonces que a pesar de que el impacto fue parcial, si se quiere, hay que reconocerlo, la curva no nos llegó hasta arriba, de todas formas se nos pudiera morir mucha gente. En un tercer escenario, ¿qué miramos? Miren esto. ¿Qué sucede si logramos que uno de cada cuatro solamente se mueva?
Miren que hay unos que están quietecitos porque están en su casa guardados, solamente si alguien los visita lo contagia. Pero entonces si logramos que 1 de cada 4, que es lo que llamamos el distanciamiento social, miren el impacto sobre la curva, miren la curva arriba, como la curva ya nos llega hasta la parte más alta y seguramente logramos evitar algunas muertes, ¿cierto? Recuerden que las muertes no solo se evitan porque tengamos uno ventilador, sino por las complicaciones propias de la enfermedad, que es muy, muy compleja, dicen nuestros clínicos. Y miremos el último escenario si llevamos esto a un extremo. Si solo permitimos que 1 de cada 8 se mueva socialmente. Miren, solo 1 de cada 8 se está moviendo. Miren el impacto tanto sobre la velocidad como sobre el número de contagiados. Y miren arriba la curva, cómo logramos aplanarla. Entonces, esta es la situación que diríamos ideal y cómo logramos el impacto con prácticamente el confinamiento, el aislamiento en casa. Si lo hacemos muy marcado y permitimos solo que 1 de cada 8 esté en la calle, entonces miren el gran impacto que tenemos. Esto era importante en términos de, insisto, es una simulación, pero nos da una idea de lo que puede pasar en la vida real a partir de estas medidas. Otro elemento interesante es cómo, si estamos con una serie de personas en un ambiente cerrado, cómo es la dispersión de las micropartículas. Se ha hecho estudios para demostrar esto. Si alguien estornuda, miren a la izquierda arriba el primer escenario. Esto amarillo es el estornudo de alguien, las micropartículas. ¿Qué pasa al segundo? ¿Qué pasa a los 46 segundos? Miren la dispersión de las partículas en el ambiente. ¿Qué pasa al minuto? Es muy probable que ya unas partículas estén cayendo al piso, específicamente las del coronavirus por pesadas caen aquí al 1,5 metros, ¿cierto? En 30 minutos ya empiezan a caer, en fin, y otras que quedan en el ambiente. Y miren qué pasa a los 20 minutos cuando muchas de las partículas pueden estar en el ambiente. De ahí la importancia que en los espacios cerrados tengamos al menos 2 entradas de aire para permitir entonces que el aire circule libremente. Una reflexión en este momento en relación con los modelos, porque todos tenemos la tendencia, y los epidemiólogos caemos en ella, en jugar al futuro, a adivinar el futuro. La pregunta de todo el mundo, de los medios de comunicación, la presión de quienes toman decisiones es, bueno, a ver, haga un modelo para que me diga esto hasta dónde va a llegar, cuánta gente se va a morir, cuándo va a ser el pico máximo. Y ahí el llamado es a la prudencia, un gran llamado a ser muy responsables. Recordemos que los modelos y proyecciones es un aparato matemático que se utiliza y que exige que tengamos muy clara la pregunta que nos hacemos nosotros como científicos cuando enfrentamos esta situación. Requiere de una validez interna que implica tener unos datos muy juiciosos, muy rigurosos, de muy buena calidad. Tener unos supuestos muy claros desde el inicio, porque los supuestos son el marco conceptual y de referencia con el que corremos los modelos. Y si no los tenemos claros y no los declaramos desde el comienzo, porque las limitaciones del modelo hay que empezar diciéndolas siempre cada que corremos un modelo, estaríamos cometiendo un grave error. Además del desarrollo de los algoritmos, que sea una cosa muy, muy juiciosa, muy rigurosa. Todo esto para lograr validez externa, o sea, que el modelo refleje de la mejor manera la realidad. En diferentes países hemos visto cómo muchos de esos modelos suelen errar, suelen cometer errores, ¿cierto? Y es justamente por no declarar las limitaciones en términos de la calidad de la información que le metemos al modelo, sino también del desconocimiento que tenemos de muchas variables, porque aquí llegamos a un asunto demasiado arriesgado, que es intentar matematizar lo que es biológico y social. Ojo con ese dato. Estamos matematizando a veces en forma irresponsable lo complejo que es lo biológico y lo social. Y por eso entonces es que tenemos que advertir sobre el cuidado de esto. En los modelos es mejor trabajar sobre datos de muertes que sobre contagiados. Ya decíamos por el subregistro que podemos tener en los diferentes países, que entre otras cosas en este momento comparar cifras de diferentes países se torna irresponsable. Estaba escudriñando unos artículos esta semana donde veía que Italia reporta los muertos de una manera, que Francia lo hace de otra, que España lo hace de otra. Entonces, ¿qué podemos decir cuando comparamos y miramos el panorama del mundo? Tenemos que ser muy juiciosos con esto, ¿cierto? Y finalmente todo esto es el llamado a la prudencia, tanto de quienes toman decisiones bajo presión, que muchas veces en sus decisiones no contemplan toda la incertidumbre que quienes corremos los modelos sabemos que tienen, y mucho menos a veces quienes divulgan la información. La responsabilidad que tienen los comunicadores en este momento es fundamental, porque con frecuencia estamos detrás de la noticia de cuándo será el pico, cuándo será el máximo punto de epidemia, cuál será el número de muertos en cada país, y desconocemos toda la incertidumbre, porque es un escenario de gran incertidumbre el que estamos enfrentando.
Por eso es muy importante que reforcemos la información al personal sobre las medidas que vamos tomando, que esas medidas sean muy juiciosas con base en lo que estamos aprendiendo. Tenemos que ser muy prudentes porque estamos expuestos a una exagerada e imprecisa información, ¿cierto?, todo el tiempo, y por eso el llamado de los epidemiólogos es a que seamos muy responsables. Una de las labores de los epidemiólogos en esta época es tratar de separar toda esa información de lo que tiene fundamento en la evidencia, de lo que tiene fundamento en la ciencia, ¿cierto? Esto implica necesariamente que tengamos una actitud muy humilde de aprender de los errores y de los aciertos que han tenido otros países, ¿de acuerdo? Porque es un escenario de absoluta incertidumbre, pero mientras más incertidumbre, más se exige que hagamos mejor ciencia. No podemos excusar hacer intervenciones en poblaciones si no tenemos unos criterios establecidos rigurosos para no poner en riesgo a nadie, ¿cierto? Hay que reconocer, y los médicos lo reconocemos, tenemos miedo en esta situación. Acuérdese de Italia, más de 100 médicos muertos enfrentando el coronavirus, justamente por el coronavirus. Esto nos pone de presente una situación de mucho riesgo, ¿cierto? Entonces, si los mismos médicos y enfermeras, que somos los que estamos en primera línea, tenemos miedo y lo reconocemos, imagínense entonces lo que significa para la población. Por eso tiene que ser un miedo que sea muy prudente, que nos lleve a actuar inteligentemente y no un perverso terror que nos paralice. Si nos paraliza, y entonces apagámonos. Entonces, ¿qué pudiera pasar, cierto? Tenemos que ser muy inteligentes para enfrentar esto, posiblemente porque no sea la única pandemia que nos toque enfrentar. Es posible que nos toque acostumbrarnos a partir de ahora a vivir, a convivir con los virus. De ahí la importancia también de la cultura del aseo de las manos, de la higiene personal, del distanciamiento social. Es una cultura que pudiéramos ir aprendiendo también para mejorar nuestra convivencia. Esta definitivamente es una oportunidad para expresar lo mejor y lo peor que tenemos los seres humanos. No es que uno sea bueno o malo, como nos hacen creer, que uno es únicamente una cosa o la otra. Los seres humanos somos tan capaces de ser buenos como tan capaces de malos ser, y eso hay que incorporarlo y tenerlo muy claro, porque en esa capacidad que tenemos como seres humanos, pues se nos sale lo mejor en expresiones hermosísimas de solidaridad que hemos visto muchas, pero también en expresiones de absoluto egoísmo. No sé si todos están enterados que en Italia en algún momento, ante tal demanda de atención en salud, se decidió que las personas que tuvieran más de 80 años simplemente no fueran conectadas a un ventilador. El día que Italia despierte de esta oscura noche, va a tener que hacer una reflexión social ética muy profunda, pues porque decidió dejar morir en algún momento de la epidemia justamente a las personas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y que fueron quienes sacaron a Italia del debacle en que estaba y del desastre, y aparte de Europa. Entonces ahí hay una reflexión ética muy complicada. Yo entiendo seguramente que la decisión fue tomada en aras de criterios administrativos para evitar tener muchos más muertos, pero hay un asunto ético que nos lleva a la reflexión. Más que criticarlos a ellos, debemos hacer una autocrítica de lo que estamos haciendo en nuestros propios países. Esto exige necesariamente concentrar los esfuerzos en prevención al identificar diferentes niveles de riesgo a las personas y que actuemos en consonancia con el avance de la pandemia. Más que atrevernos a decir tal medida la tomamos durante X tiempo indefinidamente, es que la vamos tomando y tomaremos nuevas decisiones según la información que vamos teniendo, porque la epidemia nos está enseñando todos los días más y debemos ser muy responsables con esa información que vamos teniendo cada día para tomar las decisiones. Todo esto pudiera transferirse en protocolos, en guías de práctica clínica, en un montón de estándares de comportamiento que, si no lo somos capaces de llevarlos en forma sencilla a las personas a través de una excelente pedagogía, la efectividad de las medidas se quedan cortas. Y en esto hay que insistir mucho. Estamos interactuando con muchos actores, ¿cierto? Profesionales, técnicos, gente del común, de la comunidad, actores políticos, alcaldes, gobernadores, presidentes. Tenemos que hacer una gran pedagogía, porque el protocolo puede ser excelente en el papel, pero se queda en letra muerta si no somos capaces de ponerlo al servicio de cada persona para que ella misma enfrente sus propios miedos, sus propios temores, su propia incertidumbre, su propio desconocimiento, su propio temor. Todo esto que les compartí no es mío, todo esto es obtenido de fuentes confiables de evidencia, ¿cierto? Y es más que el hecho de creer que aquí se está imponiendo un saber que no es lo que pretendemos, ni mucho menos, es ir siendo conscientes de lo que vamos sabiendo. En esta imagen de la derecha les muestro el primer libro que salió publicado oficialmente sobre COVID, y me llamó mucho la atención que cuando me volqué sobre el capítulo de diagnóstico, las páginas estaban en blanco. Y los autores muy responsablemente dicen, ofrecemos excusas, pero es que apenas lo estamos escribiendo. Es una forma humilde de asumir el conocimiento, porque en esto definitivamente es más lo que no sabemos que lo que sabemos, y esto nos está enseñando todos los días más. Doctor, muchas gracias. Abrimos entonces el espacio para las preguntas en este momento.
Perfecto. Bueno, entonces iniciemos. Tenemos muchas preguntas, le cuento. Vamos a aprovechar que tenemos 20 minutos para ello. La primera pregunta está relacionada con los domicilios y el proceso que hacemos cuando vamos a los supermercados. Entonces nos dicen, ¿cuál debería ser el procedimiento correcto para recibir los domicilios sin contaminarnos? Y cuando se va al mercado, ¿cómo debería ser el proceso de desinfección con los productos que se traen a la casa? Esa pregunta es muy importante, de orden práctico si se quiere. Yo quiero recordarles algo. Ninguna medida por sí sola está demostrado que sea efectiva completamente para decir con certeza que no nos contagiamos. Entonces aquí lo que importa es la sinergia, cómo se potencian las diferentes medidas para que lo que hacemos es reducir la probabilidad de contagiarnos. Si tenemos eso claro, entonces llega alguien de un domicilio. Bueno, lo primero es recordar que en cada país debe haber unos protocolos establecidos incluso para esas personas que llevan los domicilios a nuestras casas, ¿ya? Y ellos lo deben cumplir estrictamente. Deben seguirlo al pie de la letra. Pero nosotros entonces lo que podemos hacer es, ojalá no interactuar directamente con la persona, sería lo ideal, que la persona deje la bolsa en un sitio, nosotros después podamos recogerla, ¿cierto? Cuando entramos a la casa, la bolsa que la persona trajo, entonces, porque incluso la recomendación, recuerden que es que el pago sea por medios electrónicos, ojalá que no tengamos que intercambiar dinero idealmente, pero bueno, si llega la situación, siempre se hace el intercambio, ojalá la persona que llegue con tapabocas, nosotros también tener tapabocas. Cuando recibimos la bolsa, le pagamos lo que sea, entramos, todas las bolsas en donde vienen, tanto las externas como las internas, deberían ser limpiadas. La gente dice que hipoclorito, que agua, que alcohol, yo digo, insisto, agua y jabón, sencillo agua y jabón, pero si tiene alcohol en la casa suficiente, pues utilice alcohol si quiere, o un hipoclorito diluido, ¿cierto? No lo utilice vivo el hipoclorito porque es muy peligroso por el riesgo para la salud, pero entonces simplemente agua y jabón, limpie las bolsas externas, internas de los productos, y después de que usted haga todo eso, siempre lavado de manos, es muy importante. Si tenemos a alguien en la casa, alguien con riesgo, manténgalo en una habitación más separadito, quien esté saliendo o entrando de la casa mantenga cierta distancia de esa persona, ¿cierto? Si somos nosotros los que salimos al supermercado a hacer compras y no tuve un contacto directo con nadie que me tosió en la cara, que me habló muy de cerca, porque de alguna forma se mantuvo un distanciamiento en el supermercado, la gente tenía toda tapabocas y todo aquello, pues entonces podemos llegar perfectamente a la casa. Los zapatos al entrar sí es muy importante que hagamos un aseo con agua y jabón o con alcohol, como les decía, o con una solución diluida de límpido, en fin, pero también puede dañar los zapatos, entonces mejor agua y jabón. Ponemos los zapatos aparte. La ropa que tenemos, si tuvimos tapabocas, es muy poco probable que esté afectada, pero igual si tuvimos una chaqueta o algo no la podemos quitar, y ya en la casa lavarnos bien las superficies de la piel que estaban expuestas, lavarnos bien y lavar, insisto, todas las bolsas con las que llegamos a la casa. Ese es en general el procedimiento que, insisto, las diferentes medidas lo que buscan es tratar de disminuir, y al interior de la casa estar limpiando las superficies donde pudiera estar el virus. Perfecto. Por aquí hay otra relacionada con los síntomas. Con respecto a los síntomas, si por ejemplo solo se presenta dolor de cabeza, dolor en miembros inferiores, dolor de garganta y dan tratamiento en casa y pasan los síntomas, ¿se necesitaría hacer alguna prueba? La pregunta es bien interesante. Escuchen, los síntomas, recuerden que los compartimos y decimos cuáles son los síntomas, pero a partir de lo que ha pasado con muchos pacientes. Eso no significa que todos tengan que tener todo el mismo cuadro ni presentar los mismos síntomas, ¿de acuerdo? Insisto, la mayoría de personas cuando se contagian no van a tener ningún síntoma, la mayoría. Otras puede ser que tengan fiebre, la fiebre tiende a ser alta, pero puede ser que alguien no tenga fiebre, pero se le presenten otros síntomas, pero lo más frecuente es que tengan fiebre. Además de la fiebre, dolor de garganta, es muy frecuente también que dolor de garganta, que se ponga muy fuerte el dolor de garganta. La tos también es muy frecuente, dolor en la espalda, en el pecho, y muy importante, la dificultad para respirar. Si la persona empieza con dificultad para respirar, estén atentos para ver cuándo salimos a consultar. Lo ideal es que si la persona tiene estos síntomas, debe reportarlos ante la autoridad o el organismo de salud donde atienden la persona, o la autoridad, digamos, municipal donde se encuentre. Hay unas líneas habilitadas para eso y la persona reporta esos síntomas. Lo contacta a alguien experto de allá, un clínico, en fin, lo contacta y ya le pregunta, le hace una evaluación. Si los síntomas
síntomas pasan o son leves, lo ideal es el manejo en casa. Usted se pone un tapabocas como asumiendo que fue positivo. El problema de las pruebas es que no tenemos pruebas para hacerle a todo el mundo. Entonces la mayoría de la gente puede manejar la cosa en casa porque el manejo final no difiere mucho de si es positivo o no es positivo si los síntomas son leves. Si los síntomas son leves, independiente de que usted tenga una prueba positiva o negativa, se maneja estando en la casa, resguardadito, protegiéndose, aseando muy bien todos los utensilios. Ojo, ojalá la persona contagiada pueda usar un baño exclusivo para ella, porque hemos encontrado también el virus en la materia fecal, entonces el baño se puede contaminar, el lavamanos, ¿cierto? Y puede ser un mecanismo de transmisión que se está estudiando, ¿cierto? La vía orofecal que llamamos. Entonces, es importante entonces el aseo de esa persona, un poquito más, digamos, separadita del resto, los utensilios de cocina, todo bien aseado, las superficies y el aseo y la higiene de todos en la casa. Pero entonces los síntomas, insisto, puede ser muy, muy particular de cada persona, pero lo ideal es que si los síntomas son leves, el manejo sea en casa. La ideal es que cuando uno tenga síntomas leves, no se vaya a consultar los servicios de salud. Eso es clave, sino que contacte a la autoridad o contacte al servicio de salud y ahí le dan las indicaciones. Bueno, doctor, frente a esos mecanismos de cuidado, nos preguntan si el uso del enjuague bucal después de ingresar de la calle puede ayudar a evitar el contagio, teniendo en cuenta que el virus se aloja en la garganta durante cierto tiempo. En esto hay que ser muy responsables y el virus se encuentra en varias partes de, digamos, como del cuerpo, las mucosas, en fin, pero garantizar que con el enjuague bucal lograste matar los virus que tenías en la boca no estaría probado por experimentos. Entonces, insisto, yo creo que por aseo general alguien pudiera, hombre, acostumbrar a hacer su enjuague bucal y todo aquello, ¿cierto? Y eso que se sume a las demás medidas. Pero con eso vamos a garantizar que se murió el virus, no pudiéramos garantizarlo, ¿cierto? Hasta ahí dejaría la pregunta, la respuesta mejor. Bueno, ahorita usted hablaba del alcohol. Por aquí nos dicen, el alcohol al 90% debe prepararse con agua hervida para llevarla a una concentración del 70% o puede usarse al 90%. El riesgo, al 90 todavía se considera seguro para la piel, ¿cierto? Lo que pasa es que no falta alguien que lo puede irritar. Lo que dicen los protocolos se hablan entre el 60 y el 90, preferiblemente, según nos lo reportan los infectólogos, mejor al 70. Si lo tiene el 90, no se complique la vida, a no ser que sienta que lo está irritando, ¿cierto? Se consigue comercialmente, como para que la gente evite ponerse a hacer diluciones en la casa y empezar a jugar a la alquimia, cada uno en su casa. Eso sería además riesgo, ¿cierto? Incluso se le puede ir la mano y lo termina inactivando. Entonces, lo mejor es que ya se consigue en la calle fácilmente alcohol al 70, o en fin, pero insisto, no tiene que ir a conseguir alcohol si tiene agua y jabón, ¿cierto? Ese jabón azul con el que lavan ropa nuestras mamás en las casas, ese jabón sencillito, ese sirve para matar el virus. Entonces, insisto que es mejor no buscar medidas ni con químicos ni con otras cosas más elaboradas, si con el jabón sencillo que tenemos en la casa tenemos. Recuerden que todos estos gel antibacterial no están probados que sirvan adecuadamente y ahora con esto se abrió un mercado para el mundo donde están abusando del gel antibacterial, alguno de muy mala calidad. Entonces lo mejor, eviten esos geles, en fin, y utilicen jabón sencillo en la casa. Bueno, hablando de químicos, por aquí nos preguntan si el dióxido de cloro para rociar la cara y el cuerpo al salir, pues si se debe de usar o estar en riesgo de contagio. Y también si deben dejar una botella destapada para que el gas esterilice el lugar donde estamos. O incluso tomarlo, que entiendo, oxida o quema el virus. El riesgo grande con cualquier químico es que usted termine haciéndose más daño y tenemos que asegurar, antes que nada, primum non nocere, decimos los médicos, ante todo no hacer daño. Miren qué tan inconveniente fue el atrevimiento del presidente de cualquier país de Norteamérica, que se le ocurrió decir que si el virus se mataba con agua y jabón, entonces ¿por qué la gente no tomaba agua y jabón o se aplicaba por las venas algún desinfectante? Se dieron cuenta esta semana la cantidad de personas que le hicieron caso y terminaron en los servicios de urgencias consultando por estar intoxicados. Por favor, no, por favor evitemos poner en contacto de la piel con esos químicos porque hay un riesgo muy alto. Insisto, si ya sabemos científicamente que el agua y jabón que los hemos usado
desde que me conozco y mucho antes, si se han usado y está probado que mata el virus, insisto, ¿por qué insistir con un químico si tengo agua y jabón con el que me he lavado la cara toda la vida, con el que me he lavado las manos toda la vida? Pues sigamos utilizando el agua y el jabón, por favor. Evitemos riesgos porque en cada persona, cualquier químico que en alguien no pudo generar una reacción, lo genera en otro. Y el riesgo de ir a inhalar eso, o la botella abierta, en fin, cosas que no están probadas científicamente. Entonces, insisto, evitemos eso y utilicemos simplemente el agua y el jabón, que es suficiente. Usted ahorita mencionaba que el virus se demora en caer al suelo varios minutos. ¿Quiere esto decir que si una persona estornuda o habla y alguien pasa un minuto después, el virus aún está en el ambiente y se puede contagiar? Pudiera ser que sí, que se pueda contagiar, pero recuerden que es que el virus va en unas microgoticas de menos de una micra. Hay estudios que muestran cómo es muy, incluso hasta a veces poco probable, dependiendo de la velocidad a la que la persona pase caminando, que esas microgotículas incluso se adhieran a la ropa, porque puede ser que sí se adhieran a la ropa, pero puede ser que no, porque ellas pareciera que quedaran como sobrenadando un poquito en el aire y dependiendo de la persona, eso lo saben más los físicos, dependiendo del flujo, a la persona estar desplazándose, genera unos flujos de aire que hacen que las goticas muchas veces vayan y resbalen, pero puede ser que alguna de esas sí se impregne en la tela o en la piel de la persona, ¿de acuerdo? O directamente si el otro habla cerca y viene y entra. Entonces el asunto de los 30 minutos, insisto, todo esto es en condiciones de laboratorio, pero lo ponemos al servicio de la gente para que con el sentido común miremos. Entonces, hombre, la invitación grande ¿cuál es? Mantenga al menos 2 metros de distancia de la gente, póngase el tapabocas, lávese las manos, antes y después de tocar, no, evite saludar de mano, si tocó algo, lávese las manos, las chapas de las puertas es muy importante que las tengamos súper limpias en todo momento, porque es el sitio de mayor contaminación, sobre todo en las instituciones, ¿cierto? Entonces el asunto de todo esto es tomarlo como también con un sentido común interesante, ¿cierto? Donde el cuento de los 30 minutos, pues, insisto, el virus va bajando lentamente, no viaja tanto como otros, la probabilidad ya en detalle de que tanto sí o no se me pegó en la piel está ahí latente, entonces por eso es mejor evitar y prevenir. Bueno, ¿puede ahondar un poco sobre el tiempo que dura el virus, según el tipo de superficie? ¿A partir de qué temperatura el virus se desactiva y en cuánto tiempo? ¿Se tiene la información del tiempo que el virus permanece activado a temperaturas similares a las de un refrigerador? A ver, el virus se desactiva a los 56 grados. ¿Cuánto tiempo? Nada, un instante. Si un instante de segundo estuvo a 56 grados, se murió. Ya, o sea, no tiene que ser que esté ahí como asándose en un horno que tiene que estar medio. No. Si estuvo a más de 56, se murió. Eso es lo que sabemos en laboratorio. Insisto, eso es bueno saberlo, pero para aplicarlo, insisto, para superficies, no para el cuerpo humano. No entonces que va a hacer gárgaras de agua caliente, no. Quemamos la gente, lo mata la quemadura y no lo mata el virus. Entonces, no, cuidado con eso. Tiempo en la superficie. No quiero extenderme, pues me dicen que profundice, pero más bien a la persona, si tiene la duda, si quiere al correo electrónico, con mucho gusto le comparto los artículos que tenemos, o al menos algún artículo de esos, donde se hicieron estudios en laboratorio, se probó en cuánto duraba el virus vivo en acero inoxidable, en la madera, en el cuero, en el cobre, ¿cierto? En diferentes ambientes. Para evitar eso y empezar a decir, bueno, en la madera tanto tiempo, en el tanto, y confundir a la gente más de la cuenta, cojamos el valor del que más se demora. En lo que más se demora vivo el virus es en el cobre. 72 horas se puede demorar, 72 horas equivale a 3 días. Entonces, por eso en forma resumida decimos, el virus puede llegar a durar vivo en ciertas superficies hasta 3 días. ¿Qué significa eso? Que no esperes, hombre, 3 días para estar limpiando eso. Todos los días pasa y limpia las superficies, sobre todo si hubo un sitio donde alguien vino, alguien de visita vino, se sentó en ese mueble, limpiese, o sea, que estemos limpiando, eso es importante. En tela tenemos, en mascarillas de tela supimos que hasta 7 días, pero ojo, si tenemos una mascarilla de telas, las mascarillas de tela no deberían ser usadas por personal de la salud en sitios donde el virus está concentrado. La mascarilla de tela puede ser usada por un personal de la salud que esté en los pasillos del hospital o en salas donde no hay contacto con pacientes COVID. O la comunidad en la calle puede utilizar mascarillas de tela, pero ojo pues, no que la miro por la noche, ay, está muy blanquita, me la vuelvo y me la pongo mañana, no, o que entonces me la quité y me la metí al bolso, me la metí al bolsillo, me subí la frente, volví y me la puse. No, o que la manipulé todo el día por aquí, o que estuve en el supermercado y alguien me habló o me estornudó aquí de frente y tengo ese virus aquí. Ojo pues, no que entonces la volteo y no, o me manipulo y me toco y me meto el dedo. No,
Si eso pasó y alguien me tosió o me habló muy de cerca y puede estar contagiado, pues llegué a la casa y me lo quité inmediatamente y me puse otro si era necesario ponérmelo. ¿De acuerdo? Entonces, en la tela puede estar hasta 7 días, pero ojo, pues un tapabocas que se dure más de un día, no. Si acaso las 8 horas del día en una jornada normal y luego lo eché a lavar. Y ya en la lavada se inactivó, no tiene que ser ni siquiera agua caliente, con el solo jabón se inactivó, pero si tiene agua caliente, pues lo remató, ¿cierto? Esa es como la idea en general. Bueno, por aquí nos preguntan que hay estudios que dicen que fortalecer el sistema inmunológico disminuye en un 70% el número de infectados. Y los que se infectan levemente y la tasa de muerte se disminuye a la 1/4 parte. ¿Considera esto cierto usted? Más que hablar de porcentajes de impacto, de cómo la 1/4 parte se disminuyó o no, es muy claro que lo mejor que tenemos para defendernos de este virus, a falta de una vacuna y de un medicamento, es nuestra inmunidad. Es lo que tenemos, es con lo que contamos. Incluso hay unas críticas fuertes al aislamiento, porque entonces está haciendo que las personas perdamos la capacidad de exponernos al virus, como ha pasado en toda la humanidad, que nos hemos expuesto y eso genera nuestra respuesta de defensas. El problema aquí radica también es en que, como es un virus que está mutando tanto, entonces puede ser que yo me pueda contagiar por otro virus que ya cambió. Y eso pone tan enrarecido el ambiente de la vacuna. Eso hace que posiblemente sea muy duro tener una vacuna, porque el día que tengamos una vacuna puede que proteja contra el virus que teníamos hoy, pero no contra el que vamos a tener en ese momento. Eso pasa en la influenza, por ejemplo, que cada año nos vacunamos para una cepa distinta de influenza, o la vacuna que es producida en Estados Unidos puede ser que no sirva para las cepas que tenemos que enfrentar en nuestros países. En fin, eso pasa ahí. Entonces el asunto de la inmunidad es muy importante porque es lo que tenemos que fortalecer y la inmunidad se mantiene en buen estado, pues de entrada ojalá que no estemos tomando ningún medicamento que nos afecte la inmunidad, pero para una persona que no le pasa eso, tener una buena alimentación, tener mantenernos haciendo ejercicio, en movimiento, ¿cierto? Actividad física, moderada, pues dependiendo de la edad, todo aquello. Muy importante la salud mental. Con este confinamiento tenemos afectada la salud mental de nosotros, de todo el mundo. Entonces es muy importante porque una salud mental afectada, muchachos, eso sí que nos baja las defensas, eso nos aporrea muy fuerte. Entonces el hecho de que fortalezcamos nuestras relaciones sociales, nuestra convivencia es muy importante. Con los niños mucho cuidado y con los viejitos por el riesgo de que les pegue muy duro, pero con los niños por la afectación también emocional, ¿cierto? Las noticias les hacen daño y los angustian más de la cuenta, la preocupación de que sus papás se les puedan llegar a morir, incluso el que los niños estén expuestos a personas violentas en los hogares. Es muy peligroso. A los niños hay que blindarlos y cuidarlos mucho en este momento. Entonces yo creo que el llamado grande es a fortalecer nuestra inmunidad desde unos hábitos de vida muy saludables y de higiene que nos permitan enfrentar el virus, porque ya sabemos que la mayoría nos va a dar y cuando nos dé vamos a ser capaces de enfrentarlo a partir de unos síntomas leves. Doctor, por aquí nos preguntan si es posible contraer más de un virus. Por ejemplo, el COVID-19 y la influenza. Sí. Es posible contraer más de un virus, más de una bacteria, más de un hongo. O sea, estamos expuestos en la vida a contraer muchas cosas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el organismo también, a partir de la vacunación que hemos tenido desde la infancia y de la exposición a muchos patógenos, a muchos de estos microorganismos que nos hacen daño, en el tiempo hemos ido adquiriendo también inmunidad, que es muy importante, ¿cierto? El hecho de que mucha gente esté vacunada, si alguien no esté vacunado, le confiere a esta persona inmunidad de rebaño, de grupo, y es que el hecho de que muchas personas tengan anticuerpos de alguna forma blinda a esa persona del riesgo, ¿cierto? Entonces, de alguna forma hemos ido desarrollando inmunidad para muchas cosas. Eso no nos tiene que angustiar. Con los virus, las bacterias, los hongos, hemos convivido toda la vida. Aquí lo importante es ser muy inteligentes para ver entonces cómo prevenimos la infección y si ya la tenemos, cómo intervenirla. Bueno, nos quedan 2 minuticos, yo creo que nos da para la última pregunta y el resto de preguntas las resolveríamos con usted y las publicaríamos en nuestro micrositio. Varias personas nos están preguntando si la charla queda pública. Recuerden que todas las charlas quedan publicadas en el micrositio, igual que las preguntas y respuestas. Asimismo, en las redes sociales de ISA, en YouTube y en LinkedIn pueden encontrar todas las grabaciones. Esta también quedará grabada. Vamos a hacer entonces la última pregunta y tiene que ver con eso último que usted estaba hablando, las vacunas. Entonces dice que hay algunas noticias que indican que la vacuna estaría lista para el mes de septiembre. En este caso, ¿cuánto tiempo podría tardar? ¿Qué cree usted en estar disponible para el sistema de salud de los países donde estamos presentes, para el colombiano, el chileno,
el peruano, el brasilero? ¿Qué cree usted que cuándo pueda llegar a estos países? Bueno, varios comentarios. A ver, el primero es lo de la charla, importante si la tienen grabada y la replican, pero insisto hasta el cansancio que esta charla contiene lo que sabemos a hoy. Es probable que si mañana me pidieran repetirla, diga cosas distintas a las que dije hoy, porque estamos aprendiendo todos los días. Recuerden el nombre, estamos aprendiendo. Es lo primero que quiero advertir para que seamos muy responsables de a quien le compartamos la charla, advertir que esto es para esta fecha. Por eso yo he evitado que se hagan muchos videos de esto, porque se vuelve un video más de los miles que hay, ¿cierto? Y que se vuelven la verdad, y la idea es aquí no vender más verdades, ¿cierto? Eso es lo que vamos sabiendo hasta el momento. Primera advertencia. Segundo, en relación con las vacunas. Estamos otra vez expuestos a un montón de información, que China, que Estados Unidos, que ya la tienen, no sé qué. Alguien de Pfizer, un laboratorio, me dijo a mí que ya estos días estaban a punto de empezar las pruebas en ensayos clínicos, pues, con personas. Es mucho lo que se está diciendo y puede ser muy impreciso, incluso por la presión que hay en el mundo y porque imagínense lo que implica que alguien tenga la vacuna. Imagínense la cantidad de dinero que puede ganar si sale a comercializar la vacuna ya. Pero entonces hay que tener en cuenta varias consideraciones. Primero, lo que dije ahora, esa vacuna, ¿a quién le va a servir? ¿A quién va a proteger sabiendo que el virus está mutando? Segundo, dicen los expertos, los infectólogos, que el mejor escenario de vacuna es para dentro de un año, año y medio. Entonces estamos generando a veces en los medios de comunicación una información que es imprecisa. Cuando decimos ya, ojo pues, si sale la vacuna dentro de un mes, no me digan, entonces usted nos dijo mentira. No, porque esto a veces es más lo que no sabemos. Hay mucha especulación. La vacuna pudiera llegar a salir, pero no tenemos la garantía de que sí sirve, de que no haga daño. Hay que hacer unas pruebas muy rigurosas, ensayos tipo fase 1, fase 2, fase 3, hasta que lleguemos a las fases de comercialización, para poder decir que sí ofrece un beneficio y que no ofrece un riesgo. Eso es lo más importante y no podemos correr con eso, porque si corremos con eso arriesgamos la vida de muchas personas. Por eso hay que ser muy responsables. ¿Cuándo va a salir la vacuna? No lo sé. Claramente lo digo, no lo sé, no tenemos idea. Esperamos que por todos esos pasos rigurosos que hay que cumplir, la vacuna todavía se demore. ¿Cuánto? No sé, un año, no lo sé. Pero si sale antes, hay que advertir y preguntar si sí se cubrieron todos esos pasos o no, porque es lo primero que habría que preguntarlo. Segundo, seguramente el país que la tenga y la descubra, seguramente la va a usar primero para sus connacionales, o sea que de aquí a que sea comercializada para el mundo entero seguramente se va a demorar, ¿cierto? Otro tiempo más. Lo otro es muy importante, que si esto es un ensayo-error de laboratorio, esperemos a ver cómo le va a otros, para que después miremos nosotros cómo nos va a nosotros, ¿cierto? Mucha prudencia con esto. Muchas gracias a ustedes por la atención. Bueno, doctor, muchas gracias por este espacio. Muy útil responder todas estas dudas que nos surgen en la cotidianidad. A ustedes mil gracias. Nos encontramos el próximo martes a las 9 de la mañana. El próximo martes vamos a hablar de resiliencia y manejo de situaciones de crisis como la que estamos viviendo en esta contingencia. Un feliz día para todos y muchas gracias. Muchas gracias.